Bueno, continuamos en Salud y Sociedad aquí en Popular Televisión, hoy hablando de los síntomas cardíacos, desde el síntoma un poco a la enfermedad y qué cuidados podemos tener cuando tengamos alguno de esos síntomas. Para ello estamos hablando aquí en la consulta del doctor Javier Domenech Delgado, cardiólogo, que nos estaba ilustrando sobre el tema de las palpitaciones. Vamos a hablar ahora, a ver si te parece, un poco del dolor torácico, y que nos muestres además tu aparatito ahí con el que haces un holter. Lo primero capaz que nos muestres un poco cómo es un holter y para qué sirve. Ya nos ha dicho que sirve para controlar un poco a la gente que tiene palpitaciones. Bueno, en realidad es un poco lo que te señalaba yo antes. Cuando uno va al médico le hacen un electrocardiograma y más o menos la gente sabe lo que es un electrocardiograma. Ni duele, son 3 minutos y demás. Pero en ocasiones no es factible, no aparece en ese periodo tan corto de observación. Entonces lo que hacemos es colocar este aparatito. Este aparatito, como se ve, es, bueno, el ruidito es que tiene la pila dentro y que no está conectado. El tamaño es más pequeño que una cajetilla de tabaco y no pesa prácticamente nada. Este aparato se coloca una pila y va insertada un chip en el cual el ping, ping, ping no son los latidos cardíacos, es sencillamente que muestra que no hay enfermo. Ya. Entonces se mete un chip aquí y a través de estos cablecitos simplemente se colocan uno aquí, otro aquí y otro aquí. O sea, se van con unos corchetes y va pegado al cuerpo. Y el aparato dirá, bueno, pero para ir con esto colgado todo el día, bueno, pues esto va perfectísimamente pegado al cuerpo con una red, de tal manera que incluso el propio enfermo se lo ajusta y decir, aquí me molesta, me lo pongo en este lado, lo bajo, lo subo y hace vida completamente normal sin que se desprenda, porque el problema está en que se desprendieran estos cables. Estos cables van ajustados con una malla. Y después, ¿cómo sacas el resultado de ese aparatito? Al día siguiente o al cabo de unos días se vuelve por aquí, se quita el aparato y del mismo aparato se saca una chip, una tarjetita de memoria que va colocada en el interior en el cual ha quedado toda la grabación. Eso se pasa luego a un lector y ese lector te permite ver totalmente la actividad cardíaca durante todo un día del enfermo. Ese es todo el secreto, ese es el estudio de lo que se llama una grabación de Holter. Holter es el nombre del señor que lo descubrió y por eso se le conoce como tal. Entonces este tipo de registros que se hacen pues, con mucha frecuencia y son absolutamente inocuos y tremendamente informativos son los que te permiten ver no solamente la existencia o no de palpitaciones, sino incluso el comportamiento del corazón con independencia de las palpitaciones. Bueno, vamos a pasar a hablar del dolor torácico, porque a mí ahora me duele el pecho, ¿De verdad? y me da un miedo que aquí me está dando un ataque cardíaco. Bueno, pues tú lo has señalado muy bien. Este es el pecho, no es el corazón. Es decir, cuando algo duele aquí, pero no necesariamente el corazón, porque aquí, para empezar, está la piel, debajo de la piel hay unos huesos, entre los huesos hay unos músculos también, debajo de ello hay una serie de órganos, porque está el corazón, y está la envoltura del corazón que se llama pericardio, y a un lado y a otro está en los pulmones, y están las envolturas de los pulmones que se llaman pleuras, y está también la tráquea, y está también el esófago, e incluso el estómago, que a veces puede deslizarse hacia arriba también. Es decir, eso está relleno de cosas, no solamente está el corazón ahí. Entonces, lo que aquí duele es algo que está aquí, pero no necesariamente el corazón. ¿Con eso qué quiero decir? ¿Que no tienen importancia los dolores en el tórax o en el pecho? Naturalmente que lo tienen. Pero hay una serie de parámetros que claramente te indican en un momento determinado si eso es cardíaco o no es cardíaco. Por ejemplo, si una persona que le duele el pecho te dice, está doliendo aquí, y cada vez que respiro me duele más, y si no respiro no me duele, pues ya te está indicando que el movimiento va en relación con que el dolor va en relación con el movimiento. Si el corazón se mueve continuamente, pero a él solo le duele al respirar, lo más probable es que no sea el corazón, sino que sea algo que se desplaza cuando respira. Y esto es lo más frecuente Eso es muy frecuente. Es lo más Tú lo frecuente sabes. de los dolores en el pecho. Naturalmente que sí.
¿Y ahí qué puede ser? Pues mire, usted puede tener desde un problema de pleura hasta un problema de los huesos simplemente de la caja torácica. Es más, muchas veces las personas te dicen, me duele aquí, y te señala con la punta del dedo un sitio. Y tú le tocas y el enfermo salta. ¿Por qué? Porque tiene a lo mejor una inflamación, una artritis, de la unión de una costilla con el esternón, por ejemplo. Puede ser enfermos que digan, no, yo me duele después de las comidas, es que noto como un pesar que me sube, a veces que me sube hacia aquí arriba. Bueno, muchas veces puede ser el propio corazón, el propio estómago, que después de las comidas, sobre todo si esas comidas contienen una cantidad importante, aparte de copiosa, de gases, claro, se forma una burbuja, que esa burbuja comprime, por decirlo de alguna forma, la caja torácica, y si hay una hernia de hiato, es decir, que por donde pasa el esófago, por ahí se escurre el estómago y se pinza, pues eso duele, es una hernia de hiato. Hay veces incluso que una enfermedad de la piel empieza con dolores fuertes en el pecho y al cabo de unos días aparece un sarpullido, que es lo que llamamos un herpes, una culebrilla, claramente muy, muy dolorosa, pero que no tiene nada que ver con el corazón. Podemos tener una bronquitis, una inflamación de los bronquios que nos produce un escozor, una tos y también dolor, incluso una inflamación de la pleura, o incluso un problema de columna. Podemos tener un pinzamiento de un disco, una alteración de una vértebra que nos provoca un pinzamiento, incluso que se nos corre hacia adelante. O sea, hay muchísimas cosas que puede haber con esto, en dolores localizados en el pecho, en la caja torácica. Y luego está el dolor propiamente dicho del corazón. Que es el que me preocupa, porque, Claro. porque el otro sí que tiene tratamiento, o puede ser más o menos molesto, el dolor de la condritis, el dolor de la culebrilla, el Sí. dolor de la columna, pero a mí me preocupa el dolor del corazón, porque ese... Es el motor, ¿no? Y entonces es el que más preocupa. No digo que sea el más grave, a veces, desgraciadamente, esos dolores ocultan cosas más serias, pero por lo menos es lo que más angustia provoca. Cuando una persona tiene un dolor en el corazón ¿por qué duele? El corazón es un órgano lo suficientemente sabio como para quejarse cuando algo le ocurre. ¿Cómo se queja el corazón? Cuando no le llega oxígeno, el corazón protesta. Y protesta con una sensación de dolor. ¿Y por qué no le llega oxígeno si yo respiro bien? Respiro bien, pero el corazón se nutre a través de sus propias arterias porque necesita comida, necesita oxígeno. Si esas arterias se cierran un poquitín, ¿qué es lo que ocurre? Que el corazón nota su falta de ración de oxígeno, su falta de alimentación. Y entonces cuando una persona hace un ejercicio, o incluso a veces en reposo, se queja de que nota un dolor. Un dolor que de entrada no es un dolor así, a punta de dedo. No es un dolor que cambia con la postura. No es un dolor que cambia con la respiración. Es un dolor constante, más bien opresivo, que acobarda al enfermo y que a veces se acompaña de algún otro síntoma, pues de sensación de malestar, de angustia, e incluso a veces se corre. Es decir, no se queda solamente en la zona de la corbata y en la zona del pecho, sino que se va hacia un brazo, se va hacia el cuello o atraviesa la espalda. Entonces ese dolor ya tiene su importancia, en principio. Y conviene entonces descartar que sea un dolor cardíaco. Y ahí es cuando volvemos otra vez a toda la situación previa que tú has señalado. Es decir, ahí se necesita interrogar al enfermo sobre las circunstancias del dolor, examinar al enfermo para descartar que haya algún otro motivo de dolor, desde una inflamación de una articulación hasta una inflamación de la pleura o la presencia de un herpes, hacer un electrocardiograma básico, porque el electrocardiograma es la herramienta fundamental de los cardiólogos, en este caso ya no solamente sirve para las palpitaciones y las arritmias, nos va a mostrar si hay falta de oxígeno en lo que el corazón come. Y entonces el trazado, lo que se registra ahí, cambia sustancialmente y nos indica si está fallando de forma lenta el suministro de oxígeno o está fallando de forma muy alarmante y muy catastrófica, por emplear una palabra un poco fuerte, el suministro de oxígeno. Es decir,
si una persona está teniendo una angina o está teniendo un infarto. Y en definitiva eso necesita una atención y un tratamiento inmediato. ¿Por qué? Porque podemos permitirnos el lujo de hacer una vida normal con una costilla rota, por ejemplo. O con un herpes. O con un herpes. Duele, uno toma un analgésico, pero no hay un compromiso para la vida. Es decir, la costilla rota a una persona no le mata. El herpes tampoco, se sufre mucho, pero no le mata. Pero sin embargo, un ataque cardíaco o un dolor de corazón, en el sentido de falta de oxígeno, si eso sigue avanzando, el corazón va a dejar de funcionar adecuadamente. Incluso puede dejar de funcionar del todo. Y entonces se acabó. Con lo cual, en consecuencia, hay que ponerle remedio pronto. O sea que el dolor torácico de origen cardíaco tiene unas características muy particulares que los médicos sabemos de alguna manera distinguir, y que cuando viene un paciente y dice, es que a mí me duele aquí, pues que sepan que puede ser o no ser cardíaco, pero que nosotros más o menos por las características del dolor ya nos orientamos a cuál puede ser la causa o el origen, cardíaco, pulmonar, de pared, de columna, etcétera, o de piel. Esas características de ese dolor es porque de alguna manera la coronaria se ha obstruido o se ha cerrado total o parcialmente. Las dos pueden ser motivo. Es decir, la falta de oxígeno, el corazón tiene sus tubos de riego. Si los tubos de riego se estrechan, bien porque haya un espasmo, o bien porque haya ahí, como cualquier cañería, roña, en este caso, pues grasa, placas de ateromas, que hacen que en un momento determinado la sangre sea escasa, el corazón se está quejando de que le falta oxígeno. Eso se llama angina. Cada vez que el enfermo hace un esfuerzo, o incluso a veces con esfuerzos mínimos, el enfermo nota una especie de presión que él solo sabe que no puede seguir. Se queda parado, luego le quita importancia, vuelve a hacerlo, le repite, y llega un momento en el que incluso puede ocurrir pues despertarle por la noche o en actividades absolutamente mínimas, sin embargo, tener esa molestia. Eso es una señal ámbar del semáforo del corazón que te está diciendo, quiero oxígeno, me falta oxígeno. Y eso hay que tomar medidas para evitar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Que de repente se cierre una de las cañerías que riegan el corazón, una de las arterias coronarias, y en consecuencia una zona del músculo del corazón se quede bruscamente sin recibir comida, sin recibir en este caso oxígeno. Cuando eso ocurre, el dolor es igual que el otro, incluso más intenso, pero el compromiso del corazón es mucho más serio, porque ya no es un problema de que le esté faltando sangre, de que le esté faltando oxígeno, es un problema de que le ha faltado, y al faltarle el corazón ya funciona de otra forma. E incluso, insisto, ese mal funcionamiento del corazón puede ser tan intenso que provoque luego una cicatriz que hace que la recuperación del enfermo, si no el compromiso vital incluso, la recuperación sea peor. Entonces, distinguir es urgente. Cuando realmente el dolor existe, es urgente acudir al especialista. Y además es misión del o al servicio de urgencias. Y es misión de ambos el distinguir si es una cosa u otra. Hay mecanismos para distinguirlo. Hay procedimientos que no son solamente el electrocardiograma. Por ejemplo, si el electrocardiograma indica claramente que ahí lo que hay es una obstrucción, el siguiente paso es desatascarla. Si el electrocardiograma indica que lo que falta es falta de riego, habrá que dar medicación para facilitar el riego. Hay no solamente electrocardiograma, hay también, se hacen análisis de sangre y se ve si hay sustancias que se elevan en las transaminasas, la CPK, si se elevan cuando hay destrucción de células del corazón en situaciones ya de infarto. Hay pruebas que se llaman de provocación. Yo no soy especialmente amigo de ellas, pero están ahí. Es decir, un enfermo que te viene y que no tiene nada en situación de reposo, pero cada vez que hace un esfuerzo tiene dolor. Bueno, entonces muchas veces hay que reproducir, porque si no ves nada,
reproduces el esfuerzo. ¿Cómo? Mediante una prueba de esfuerzo, una ergometría, y ves si durante la prueba de esfuerzo aparecen esas alteraciones en el electrocardiograma. Hay el Holter también, que te vale para registrar esos episodios que no se ven, pero que ocurren de vez en cuando. Esto es lo que puede hacer desde el punto de vista del médico, pero el paciente puede hacer algo. Es decir, porque hay una serie de factores de riesgo que no porque dejemos creo que es una cosa que tenemos que siempre insistir los médicos, ¿eh? Sí, Que aumentan el riesgo de claro. tener estas cosas. Hombre, en cierto modo la vida es una especie de desafío a múltiples amenazas que nos rodean, ¿no? Vivimos en un mundo en el que las agresiones están cercanas, desde la posible agresión de tráfico, y tenemos cuidado de que no nos atropelle un coche, y tenemos cuidado de no coger infecciones, y tenemos cuidado de no enfriarnos, pero hay otros factores que están ahí, que son consustanciales con la vida, y que a veces, siendo como son amenazas, no nos damos cuenta que lo son. Por ejemplo, el tabaco, por exceso, por ejemplo, la tensión alta, por Pero el ejemplo, tabaco no me afecta más el pulmón que el corazón. afecta a los dos y a 3 y 4 más Porque órganos yo del meto cuerpo. el humo derecho al pulmón, no lo meto a Claro, la... lo que pasa es que ese humo que va al pulmón va a la sangre también, y la sangre va cargada entonces con menos oxígeno. Pero además la nicotina del tabaco tiene propiedades que cierran las arterias, con lo cual incluso los movimientos de las arterias se pueden hacer más intensos y cerrarse del todo. Además está la producción de grasas en exceso, porque comamos o porque las producimos, que aumentan los niveles de colesterol. ¿Colesterol qué es? El colesterol es necesario para la vida, pero el exceso de colesterol significan excesos de grasas en la sangre, excesos de grasa que manchan las paredes de las arterias y al final quedan como si fueran auténticos costrones que en un momento determinado pueden llegar a obstruir las arterias o se puede desprender uno y taponarla. El exceso de café en un momento determinado también es un estimulante que, si encima el corazón está con poco riego y se le estimula, pues peor. Hay la diabetes, la hipertensión, o sea, hay una serie de factores que son los llamados factores de riesgo. La vida sedentaria. La vida sedentaria tiene mala fama. La vida sedentaria tiene mala fama. Yo no estoy... ¿Eso lo decimos porque nosotros hacemos vida sedentaria o qué? Claro, ahora yo voy a justificarme también. Vamos a ver, parece como si hoy día en nuestra sociedad mm, considerásemos absolutamente necesario jugar al fútbol hasta los 70 años, ser tenistas, nadar o caminar muchísimo. Bueno, está muy bien, pero está muy bien fundamentalmente para el aparato locomotor, fundamentalmente. Es decir, los problemas de la falta de atrofias musculares, de problemas articulares, tienen mucha mejor solución si una persona se mantiene activa durante mucho tiempo dentro de unos límites, que no esa obsesión de que pensamos que si hacemos ejercicio constantemente vamos a vivir toda la vida. Y usted va a vivir hasta el día que se muera, eso es de cajón. Pero no tiene usted que vivir pendiente del gimnasio, porque yo conozco muchísima gente, y tú también, y los espectadores seguro que sí, de personas absolutamente sedentarias que han vivido tranquilas y en paz durante años y años, y a la inversa. La imagen típica del anciano del pueblo Por sentado supuesto, en la puerta de su casa. naturalmente, o a la inversa, o el señor obsesionado por hacer footing y tal y que cual, y que un día le da un patatús en mitad de su actividad frenética. Es que es así, es decir, todo está con moderación. Vivimos una sociedad en la que la televisión, el coche, el trabajo, todo nos invita a ser más sedentarios, estamos más cómodos y nos movemos mucho menos que lo que se movían nuestros abuelos, que tenían que desplazarse andando, que su trabajo era manual, que no tenían tantas distracciones en casa como estar sentado en la televisión pasivamente, sin más. Y entonces, todo eso ha cambiado. Pero el sedentarismo en sí es muy grave, muy grave. Hombre, pues no. Es decir, es un factor no recomendable. Más que el sedentarismo, yo diría que el sobrepeso. Es decir, no conviene sobrecargar el tamaño del cuerpo más allá de lo habitual, porque no deja de ser una sobrecarga para el corazón. Pero yo el sedentarismo como tal no le considero que no es recomendable,
pero no es un factor especialmente de riesgo. De hecho, a cualquier enfermo cardíaco, casi siempre una de las primeras cosas que se le recomienda es, oiga, más despacio, más tranquilo, no haga excesos, etcétera, ¿no? Si no se pase usted. Exacto. Esto, de alguna manera, también hay que advertir, o creo que los cardiólogos advertís, los médicos también, advertimos el tema de que una persona que hace vida sedentaria un día pues tiene un pequeño malestar o palpitaciones o lo que sea, y el vecino, el amigo, le dice, pues lo que hay que salir a hacer es todos los días 10 kilómetros y jugar un partido de pádel. ¿eh? Yo personalmente soy de los que digo que eso generalmente le puede llevar a la muerte. Esas son malas amistades. Que tenemos que saber que una persona que ha hecho ejercicio toda la vida, que no lo ha dejado de hacer y lo sigue haciendo, pues bien. Pero una persona que hace una vida sedentaria, bruscamente se pone a hacer un deporte, pues creo que es malo. Desde el punto de vista cardíaco supongo que también. Totalmente no recomendable. Y en especial son de alguna manera muy peligrosos aquellos ejercicios contra una resistencia. Es decir, por ejemplo, el levantar pesos, el remo, cargar cosas, o sea, ejercicios que no suponen elasticidad muscular, sino lucha contra una resistencia. ¿Subir a un monte? Subir a un monte estaría bien, en teoría, pero claro, hay que mirar un poco lo empinado que está, los años que tienes, el entrenamiento y la altura del monte. Todo cuenta. Es decir, el excursionismo como tal, como actividad de paseo, viene muy bien. Pero claro, no es lo mismo subir una cuesta importante cuando se tienen 20 años que cuando se tienen 50. El ritmo es distinto que uno tiene que afrontar. O sea que el tema del dolor torácico tiene su solución desde el punto de vista médico y tiene otra parte desde el punto de vista del paciente, sobre todo el controlar ese colesterol, controlar el tabaco. Yo, en general, a los pacientes muy fumadores que vienen a la consulta, salvo que tengan alguna complicación, no les digo que lo quiten del todo porque no lo suelen quitar. Entonces, lo que sí les digo, rebajar la dosis hasta llegar a los 5, 6 cigarrillos diarios, con lo cual quitan el mono, se les quita un poco la ansiedad, y son cifras en las cuales pueden no hacerles daño. Yo creo que el buen médico no puede ser nunca un enemigo del enfermo. Es decir, el médico aduanero, como yo digo muchas veces, que te quita el tabaco, que te quita el alcohol, que te quita el deporte, que te quita determinadas comidas, que te quita el sexo, que te quita todo. Ese es un médico aduanero. Es decir, el médico tiene que ser consciente de cuál es la vida de ese enfermo. Si, como tú muy bien señalas, esa persona que tiene 70 años ha sido un fumador importante toda su vida, tú no puedes a los 70 años pensar que porque ese señor deje de fumar va a vivir hasta los 100, porque va a ser difícil que alguien llegue a los 100, con independencia de que tenga padecimientos del corazón o no. Es que sencillamente tiene 70 años. Y en consecuencia, tú tienes que ser lo razonablemente, y eso lo entiende cualquier médico y cualquier enfermo, tienes que reordenar la vida del enfermo, pero no hacérsela absolutamente incómoda, porque bastante incómoda tiene ya por sí la enfermedad para que tú le añadas incomodidades y pastilleo. Es verdad que tendrás que aconsejarle que haga esto, que tenga cuidado con esto y que no pueda hacerlo de más allá. Es verdad que tienes que decirle, mire, este tipo de comidas no le convienen. Y el tabaco debe usted suprimirlo o reducirlo. Y además tiene que tomar poca sal en las comidas. Hay muchas cosas que se le tienen que decir. Pero si las dices todas de golpe y te transformas en una especie de inquisidor, en el cual cuando llega el enfermo, más que preguntarle cómo se encuentra, le dice, y usted fuma, y usted bebe, y usted toma café, y usted no sé qué. Así no se cura a la gente. Así lo único que se transforma es en un adversario, en un enemigo, en una persona que el enfermo pierde tu contacto con él. Tienes que ser, yo entiendo que la medicina fundamentalmente en un 50% es la comprensión hacia el enfermo y identificarse un poco con él. Identificarse un poco con él en el sentido de ponerse en su lugar y ver hasta dónde se le puede ayudar sin que sea peor el remedio que la enfermedad. Sí, como dice el chiste, dice, puede ser que viva más
pero se va a hacer más largo. Exacto, exacto. Bueno, don Javier, tenemos que terminar nuestro programa de hoy en Salud y Sociedad, aquí en Popular Televisión, agradeciéndote tus enseñanzas a nuestros televidentes y a todos nosotros. Y muchas gracias por habernos recibido aquí en tu consulta, aquí en Calderón de la Barca. Encantado. Así que muchas gracias y, señores televidentes, hasta la próxima semana en Salud y Sociedad aquí en Popular Televisión.